Gusto en saludarles nuevamente. Hoy día vamos a ver la última característica de lo que es amor. Recordando que en 1 Juan 4:8 la palabra dice Dios es amor. No es que solamente tiene así como nosotros, sino que es amor, es su naturaleza, ¿no? Esta naturaleza está definida en 1 Corintios, capítulo 13, del 4 al 7, donde hay 14 características. Y la última dice todo lo soporta. Ahí al final hay 4 todo, ¿no? Y esta última es todo lo soporta. No es que a veces una parte o cosa por el estilo, ¿no? Sino que todo lo soporta. De acuerdo a nuestro diccionario de la lengua española, soportar tiene dos acepciones. Uno dice sostener o llevar sobre sí una carga o peso. Esa es una. Y la otra acepción es tolerar o llevar con paciencia. Ahora, en el original ustedes saben de que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y en el griego el verbo, acá dice todo lo soporta, el verbo soportar es junemo, que significa permanecer o perseverar. ¿Verdad? Permanecer o perseverar. Bien, entonces, de acuerdo a esto, y se relaciona, porque la segunda acepción que dice tolerar o llevar con paciencia, si tenemos paciencia vamos a permanecer y vamos a perseverar, pero si somos impacientes no. Si nosotros tomamos estas definiciones de la lengua española, ¿no? Sostener o llevar sobre sí una carga o peso, es que estamos primero en capacidad de poder hacerlo, ¿no? Una persona que no tiene mucha fuerza, por ejemplo, no va a ser capaz de levantar a otra persona, ¿no? Y llevarla, ayudarla de repente en algún momento para cruzar no sé, un río que se pueda, ¿cómo se llama?, cruzar a pie, ¿no? O por alguna emergencia cargarle, ¿no? Entonces, pero tiene que tener las condiciones para poder hacerlo, ¿bien? Y el otro es, que significa llevar con paciencia, tolerar, no es de que, oye, ya se está llenando, como decía mi abuela, a mi mamá dice que decía, ya se está llenando tu costal, ¿no? Ya se va a acabar mi paciencia, significaba eso, ¿no? Y en algún momento le va a caer algo, ¿no? Y obviamente la palabra dice también que Dios es paciente con nosotros, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos esta paciencia y esta capacidad, vamos a permanecer. Pero si no tenemos esta paciencia y esta capacidad, simplemente no vamos a poder hacerlo. No vamos a poder permanecer, que es similar a perseverar, ¿no? Perseveramos porque podemos mantenernos en eso, ¿no? Ahora, el amor de Dios es así justamente, ¿no? Es permanente. Dios no es fluctuante porque es su naturaleza. Nosotros no podemos decir, por ejemplo, ahora soy humano, más de un rato ya no, ¿no? O cosas por el estilo. Permanentemente somos personas, somos humanos, ¿no? Y la naturaleza de Dios es amor. No puede decir, Dios nos dice, a veces sí, amo, a veces no amo, porque su naturaleza es amor. Entonces es constante, no fluctúa, ¿no? Es un amor permanente, por eso dice es amor, no dice a veces es amor, ¿no? Es amor, es una constancia, es un mantenerse constante. Y como decía hace un momento, también Dios es permanente, es paciente con nosotros. Permanentemente está paciente con nosotros. Obviamente que llega un momento en que también cuando excedemos, digamos, los límites, ¿no? No su paciencia, sino los límites permisibles para el Señor, obviamente que la persona recibe de repente algún castigo, alguna reprimenda, algún ajuste, pero no producto de que Dios deje de ser amor, sino producto de la siembra negativa que ha hecho, ¿no? Cuando los padres, por ejemplo, castigan a los hijos, ahora no los castigan físicamente, antes sí nos daban a correazos, no es porque nos odiaban, ¿no? Sino porque querían corregirnos, ¿no? Así el Señor, si nosotros hacemos cosas negativas, salimos de su cobertura y va a venir algo negativo de parte como producto de nuestras acciones, ¿no? Ahora, pensemos cómo es el amor de Dios en nosotros. El amor de Dios que todo lo soporta, que es permanente, que es perseverante, ¿no? Este amor que dice acá que todo lo soporta debe ser indistintamente de que estemos pasando una circunstancia
buena o una circunstancia mala. Qué fácil es amar cuando todo está bonito, cuando todo está muy bien, pero debe ser muy difícil el amar cuando las cosas están color de hormiga, como se dice, ¿no? Entonces, ahí vienen las circunstancias. Y hay muchas personas que cuando pasan situaciones negativas, cuando pasan situaciones difíciles más que todo, no digamos negativas, difíciles, le echan la culpa a Dios, porque somos unos trómenes buscando culpables, ¿no? Entonces, si algo permanece, es Dios, ¿por qué has permitido esto? En vez de preguntar ¿para qué? ¿O qué hice? ¿Por qué? ¿Dónde sembré algo mal? ¿No? Entonces, ¿en qué circunstancias nuestro amor hacia Dios permanece? Nuestro amor hacia el prójimo permanece, ¿no? Entonces, nosotros debemos de mantener justamente eso, independientemente de la situación, independientemente de lo que esté transcurriendo en ese momento, ¿no? Porque como decía, es fácil amar cuando todo está muy bien, ¿no? ¿Por qué se ven tantos pleitos, inclusive entre familias, y llegan a pelearse entre hermanos, entre padres, hijos, o las parejas, inclusive cuando se divorcian, terminan peleándose de una manera muy agresiva, ¿no? Cuando en toda circunstancia no debería de ser así. ¿Por qué sucede? Porque simplemente el amor de Dios no está ahí. Porque si el amor de Dios estuviera ahí, lo soportaría, o sea, sería paciente, sería, actuaría de una manera diferente, podría sobrellevarlo eso, ¿no? Soportar esa carga de esa injuria de repente, de esa falta de respeto, o no sé, cualquier otro tipo de falta que se pueda dar. Y te va a tener esa capacidad moral, esa capacidad psicológica, esa capacidad espiritual de poder llevar adelante, poder soportar esa carga y continuar caminando en amor, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es lo que justamente nos dice esta parte de soportarlo, ¿no? Soportar. Ahora, este amor nos tiene que llevar a pensar, a ver, si nosotros decimos, yo tengo el amor de Dios, el amor que viene de Dios, porque ese es el amor que todo lo soporta, entonces podemos preguntarnos, ¿mi amor lo soporta todo para con Dios? O sea, permanece fuerte con Dios a pesar de que las circunstancias sean negativas, o solamente lo amo cuando todo está bien. El amor a mí mismo, porque el Señor enseña, ama a tu prójimo como a ti mismo, significa que nos debemos amar a nosotros mismos. Pero hay personas que se detestan a sí mismos por una serie de circunstancias que les pasó, ya sea por culpa propia o por culpa ajena. Y los psicólogos dicen que es más fácil perdonar a otros que perdonarse a sí mismo. Y eso no es lo que Jesús enseña, porque lo que el Señor Jesús enseña es amarse a uno mismo. Y amarse a uno mismo significa perdonarse a uno mismo también las faltas que haya cometido, o de repente las faltas que hayan cometido contra nosotros mismos. Pero a veces somos víctimas, en realidad somos víctimas de ciertas circunstancias, pero no nos perdonamos. Perdonar, entonces ese amor permanece en nosotros para perdonarnos a nosotros mismos. Y finalmente, el amor al prójimo. A pesar de cualquier cosa que haga el prójimo, somos capaces de decir, amo a mi prójimo como a mí mismo. Es el amor permanente, el amor que todo lo soporta, lo que yo tengo en mi vida, en estos tres niveles, para con el Señor, para conmigo mismo, para con mi prójimo. Reflexionemos en eso, y si no lo tenemos, pues busquemos realmente ese amor de Dios que todo lo soporta. Dios lo bendiga y nos vemos la próxima semana.